La Curva del Diablo es conocida como la vía más peligrosa de Pasamayo, que bordea el abismo. Ayer se registró un accidente que hasta el momento va dejando un saldo de 51 víctimas mortales. Hoy un equipo de Noticias en Digital conversó con Lino de la Barrera, especialista en tema de transportes, y esto fue lo que nos dijo sobre el accidente en Pasamayo. ¿Qué tan peligrosa es la famosa Curva del Diablo? Es tan o más peligrosa que cualquiera de las vías que tenemos en nuestro país. Nuestro país tiene, digamos, una geografía sumamente difícil y las vías se han construido sobre la base de la situación de esa geografía. Entonces tenemos abismos profundos, tenemos carreteras que son cortadas de cerros, tenemos muchos espacios donde lamentablemente la vía ofrece riesgos. En un país que ofrece esas dificultades geográficas, lo que tenemos es que trabajar mucho en el aspecto de prevención, porque no vamos a cambiar la geografía del Perú. Hacer inversiones para hacer pistas planas es sumamente imposible si tenemos una cordillera de los Andes que nos cruza transversalmente. Hasta el momento son 48 los muertos registrados. Inclusive el presidente quiere cerrar la vía. ¿Cuál sería la solución? Lo que pasa es que cerrar la vía no es una solución per se, toda vez que la vía del Serpentín de Pasamayo es aquella por la que hoy en día circula el 99.9% de los vehículos de transporte de personas y mercancías todos los días, de día y de noche. Todo el transporte se desarrolla por ahí, existiendo además ciertamente una vía alternativa que se llama Variante de Pasamayo. Efectivamente es una vía complicada, que se arena, es una vía que no tiene un ancho apropiado y eso hace que se invada el carril contrario, sobre todo cuando cruzan camiones con carretas largas, que aparentemente es parte de la hipótesis que se está manejando en este caso, que por eso se produce la invasión del carril contrario. Pero lo que tenemos que hacer aquí en este caso es, si todos nos interiorizamos con el deseo de que esto no suceda, no sucede. Por eso le contaba lo que le decía, ¿no? Si todos los días circula un volumen importantísimo de buses y camiones y no pasa eso, y ha pasado hoy día, es porque alguien cometió un error. Y ese error es el que nos está llevando a tener esta consecuencia dañosa tan fea de tener 48 personas que han perdido la vida, ¿no? ¿Quiénes son los culpables o quién es el culpable? Lo que pasa es que esta es una suma de acontecimientos que no pueden ser vistos separados del contexto, ¿no? Si yo miro, por ejemplo, cuál es la realidad del Perú, nosotros tenemos el año pasado un promedio de 2.600 personas fallecidas por accidentes de tránsito y más o menos 50.000 heridos. Para ponerlo en términos de contexto, es como si usted hubiera tenido 5 accidentes aéreos de un Boeing 747 en el Perú. Si se cae un avión, tenemos una tragedia. Si se cayeran 5 todos los años, probablemente tendríamos a todo el mundo en estado de crisis. Sin embargo, se mueren 2.600 personas en las carreteras y no pasa absolutamente nada. Uno de los mayores riesgos de la zona es la densa neblina que se apodera de este tramo. Esta se acentúa entre los meses de diciembre y abril, haciendo que la carretera se torne resbaladiza. Bueno, indudablemente hay que comenzar a trabajar por reducir los límites máximos de velocidad que se desarrollan en la vía, porque si yo tengo una pista mojada, la capacidad de reacción, frenado, derrape es mucho más largo hasta que al final llega a su detención final. Entonces, probablemente lo que hay que hacer es señalética que anuncie esta situación. Hay alguna, efectivamente lo recuerdo, pero de reforzarla hay que bajar el límite máximo de velocidad para que la velocidad promedio sea más baja y hay que poner controles para que efectivamente aquel que se pasa los límites máximos sea sancionado. Antes de terminar la entrevista, el especialista en transporte, Lino de la Barrera, dio una indicación a la ciudadanía. Lo primero que tenemos que hacer, yo creo que es la fuerza de la ciudadanía, ¿no? Si los medios de comunicación le reclaman al político, el político va a actuar. Si la ciudadanía, en lugar de hacer marchas porque liberen a Juan, a Pedro, a José o lo indulten a Martín o a quien quiera que sea, sale a la calle a reclamar por esas 2.600 personas que han perdido la vida, probablemente el político escuche. Entonces, yo no estoy en contra de que la manifestación política se haga, lo que estoy, es a favor que las causas por las que peleemos sean por la protección de la vida. Álvaro Pérez Moral, Noticias en Digital.